Bien, comencemos con la inmunoglobulina A. Esta inmunoglobulina A también se le conoce como anticuerpo secretor. Esto es muy importante. Entonces la inmunoglobulina A pues es un anticuerpo que está muy ligado a las mucosas y a en particular a las secreciones que ocurren en esas mucosas. Se suele formar mediante la unión de dos inmunoglobulinas del mismo tipo, ¿verdad? De tipo A, formando dímeros. Entonces esto es muy importante, forma dímeros. Por lo tanto, pues están como en grupos de dos y están unidos por cadenas J. Así es como se llaman, ¿verdad? Las cadenas J unen pues dos monómeros para formar un dímero. Y esa es la estructura que se encuentra en las mucosas. Puede estar como un solo anticuerpo, ¿verdad? Generalmente cuando esa se encuentra en el plasma o en el suero, aunque allí se encuentra en mucho menos cantidad. Y bueno, también es muy importante la IgA porque la IgA pues es también la que está encargada de la inmunidad pasiva en el neonato. Esto es un concepto que ustedes van a estudiar en el curso de microbiología, ¿verdad? La inmunidad pasiva pues es una inmunización que se adquiere eh, cuando pues la persona, bueno, el feto en este caso, o el bebé, adquiere pues las anticuerpos de manera pasiva, ¿verdad? Que no se generan en respuesta a la infección, sino que pues la mamá se los pasa a través de la leche o inclusive durante la gestación, pues que se los pase a través del, de la placenta, pero en este caso principalmente pues los va a pasar la mamá al feto pues a través de las primeras alimentaciones en la leche materna. También si el parto es un parto vaginal, pues parte de la IgA vaginal de la mamá pues también puede pasar a las mucosas en el bebé, etcétera. La IgA tiene una muy buena actividad antiviral y antibacteriana, y entonces imagínense ustedes qué conveniente, ¿verdad? Pues porque entonces bacterias y virus que puedan entrar pues que intenten pues penetrar las barreras del sistema inmunológico que se encuentran en las mucosas, ¿verdad? En las secreciones de las mucosas, pues van a tener un trabajo muy, muy difícil para poder vencer la actividad de antiviral y antibacteriana que ejerce las inmunoglobulinas tipo IgA. Y también puede ser muy importante entonces la lactancia materna, ¿verdad? Y el contacto pues para poder tener estas IgA ahí activas. Y también ustedes también nos hablan de la importancia, ¿verdad?, que tiene pues las células de la inmunidad las células, perdón, de la inmunidad que están produciendo estas inmunoglobulinas a nivel de las mucosas. La inmunoglobulina D es una inmunoglobulina que en el plasma es muy escasa. Entonces, es una proteína que en sangre es muy escasa. Sin embargo, sí es la inmunoglobulina que predomina sobre la membrana de los linfocitos B. Entonces recordemos que los linfocitos B, una forma de que ellos se activen para ser seleccionados y producir inmunoglobulinas es mediante sus receptores de membrana, y estos linfocitos B van a tener algún tipo específico, muy especial, de inmunoglobulina D, y hay muchísimos tipos de esta inmunoglobulina que van a funcionar como receptor. Entonces esta inmunoglobulina va a estar en la membrana del linfocito B, y cuando un antígeno pueda unirse a ese receptor, entonces ese tipo de linfocito B va a ser estimulado a proliferar y a empezar a producir entonces diferentes tipos de inmunoglobulinas. Va a empezar a producir inmunoglobulinas que tengan esta estructura, ¿verdad?, muy específica para ese antígeno. Entonces así es pues como funciona. Entonces es muy importante la IgD como receptor de membrana de los linfocitos B. Así el linfocito B se da cuenta, ¿verdad?, si es el linfocito B indicado para proliferar ante una infección por una bacteria, virus u otro
agente, ¿verdad?, que estimula el sistema inmunológico. La inmunoglobulina E es una inmunoglobulina que tiene la capacidad de unirse mediante su fracción constante a receptores que se ubican en las células llamadas mastocitos y también en los basófilos. Y entonces esta unión del antígeno, perdón, de la inmunoglobulina E a la célula basófilo o mastocito, cuando este IgE logra unirse a un alergeno, por ejemplo, o a antígenos de un parásito, va a provocar la desgranulación del mastocito y del basófilo, liberando pues todos sus factores quimiotácticos, liberando histamina, ¿verdad?, liberando pues heparina y otros factores que van a inducir inflamación. Entonces la IgE está súper relacionada con las alergias y muy relacionada con la activación del sistema inmune frente a parásitos, a antígenos de parásitos. Entonces es una de las maneras cómo funciona la IgE. Y esa desgranulación del mastocito y de la célula basófilo pues también va a liberar factores quimiotácticos que van a ayudar pues a llamar a otras células del sistema inmune, principalmente eosinófilos en el caso pues de alergenos y de parásitos. Y entonces la IgE también está relacionada muy importantemente con las reacciones de hipersensibilidad inmediata y la anafilaxia. Entonces, esas reacciones de alergia, ¿verdad?, que se dan inmediatamente frente a un estímulo que genera una alergia inmediata, ¿verdad?, que pueden llegar hasta provocar una reacción de anafilaxia, pues muchas veces van a estar ayudadas por la inmunoglobulina E. La IgG es la inmunoglobulina predominante en el suero. Es importantísima esta inmunoglobulina, ¿verdad?, esta gran cantidad, y es una inmunoglobulina de pequeño tamaño que le permite atravesar la barrera placentaria, atravesar diferentes sitios a los que no puede llegar pues las otras inmunoglobulinas. Esta va a ser la principal inmunoglobulina de la inmunidad secundaria. Se va a elevar en gran cantidad y muy rápidamente su nivel en suero cuando se está en presencia de una infección por una bacteria, virus, parásito, etcétera, que ha sido antes conocido por el sistema inmune y que ha dejado células linfocitos B de memoria. Y entonces, en una reacción inmunológica secundaria, cuando la persona se vuelve a infectar por el mismo microorganismo o se vuelve a exponer al mismo alergeno, se vuelve a exponer a la misma sustancia que generó la reacción primaria, pues entonces la IgG se va a elevar de manera muy rápida y en gran cantidad, entonces siendo pues una de las más importantes en las reacciones inmunológicas secundarias. Es capaz entonces, como dijimos, de atravesar la placenta. Entonces las IgG pues que la mamá tiene en respuesta a infecciones pues pueden pasar al bebé. Y también se puede atravesar el endotelio, migrar desde el espacio vascular hacia otros tejidos. También se elevan en las reacciones inmunológicas primarias, pero lo hacen de manera mucho más lenta, ¿verdad? Le puede tomar varias semanas alcanzar un pico suficiente de inmunoglobulinas para ser protectoras, ¿verdad? Las que se elevan primero son las IgM, se elevan muy rápido, pero las IgG se van a elevar después, pero van a permanecer elevadas por mucho más tiempo que la IgM. Eso ahorita lo vamos a ver. Y produce una protección de mayor efectividad contra virus, toxinas y otras sustancias extrañas que las otras IgG. Hay muchos subtipos de IgG con diferentes afinidades y funciones por los diferentes tipos de infecciones. Son capaces de fijar el complemento y además optimizan. ¿Qué significa eso? Bueno, que son capaces de marcar una proteína extraña, una bacteria, un virus, un parásito,
de unirse a ellos y marcarlos para ser destruidos por otros elementos del sistema inmune, como por ejemplo también el complemento. Entonces esa es la gran importancia de la inmunoglobulina G. Es una de las cosas que también pues, podemos utilizar, ¿verdad?, para hacer diagnósticos a nivel serológico, ya que podemos buscar IgGs muy específicas, ¿verdad?, para que nos puedan determinar si ha habido antes exposición o infección a algún virus, bacteria determinado. Y bueno, finalmente las inmunoglobulinas IgM son muy importantes en las reacciones inmunitarias primarias, o sea, la primera vez que nos exponemos a un microorganismo, o también durante las reacciones inmunitarias agudas, en donde en poco tiempo son producidas grandes cantidades de IgM que se elevan en plasma, y es muy importante esa inmunoglobulina porque produce pentámeros. Entonces 5 monómeros de esta inmunoglobulina se unen para formar pentámeros, y entonces son capaces de unirse, ¿verdad?, a gran cantidad de bacterias o de virus, etcétera, aglutinándolos, ¿verdad?, produciendo aglutinación de estos microorganismos y limitando su diseminación por el cuerpo. Entonces las IgM actúan como una goma, ¿verdad?, en donde llegan y empiezan a pegarse a un montón de bacterias y a un montón de virus para los que han sido diseñadas de manera específica. Se unen a ellos y los aglutinan y no permiten pues que se sigan diseminando. Bueno, por lo menos colaboran en limitar esa diseminación. La IgM pues, tan grandota, ¿verdad?, porque son pentámeros, pues le cuesta mucho traspasar el endotelio, entonces está confinada al torrente sanguíneo, no puede atravesar la placenta. Como dijimos, es la primera inmunoglobulina en aparecer cuando entra un antígeno extraño, ¿verdad?, cuando entra un microorganismo, un virus, bacteria, lo que sea. Al igual que la IgG, la IgM también puede fijar el complemento para que éste empiece a actuar, y también puede opsonizar, que lo que dijimos, ¿verdad?, que puede marcar un microorganismo infeccioso para que éste sea destruido por otros elementos del sistema inmunológico, como por ejemplo los macrófagos. Entonces es muy importante su acción aglutinadora, como ahora explicábamos, y además citolítica mediante la activación del complemento. Bien, y con eso entonces finalizamos esta pequeña intervención acerca de los diferentes tipos de inmunoglobulinas. En el último video que vamos a hablar entonces principalmente sobre algunos detalles, ¿verdad?, sobre el estudio de las proteínas totales y fraccionadas, principalmente de las inmunoglobulinas, y bueno, esto lo vamos a ver entonces en el siguiente video.